Ok. Hermenéutica bíblica. Bienvenidos y bienvenidas al curso de Hermenéutica Bíblica 2023. ¿Qué es la hermenéutica? Hermenéutica significa interpretar, explicar o esclarecer. Proviene de la palabra griega hermeneia, que significa interpretar. Y algo que decía el hermano de Esther, que la hermenéutica no simplemente es bíblica, no simplemente nosotros los utilizamos en la parte bíblica o en la parte teológica. Tradicionalmente, esta hermenéutica fue en el mundo griego donde empezaron a utilizarla. La utilizaban para todo tipo de escrito, eh, antiguo, clásico, jurídico, médico. La hermenéutica es el conjunto de reglas y principios necesarios para interpretar la Biblia correctamente. Entonces, hermano querido, estudiante de la palabra del Señor del Seminario Teológico San Pablo, la hermenéutica es el arte de interpretar, explicar y esclarecer, ¿no? Viene de la palabra griega hermeneia, que significa interpretar. Entonces, la hermenéutica, hermanos, no solamente se utiliza en el ámbito teológico, sino se utiliza en todas las áreas. Pero en esta oportunidad vamos a utilizar la hermenéutica bíblica. Entonces, hermanos, quiero que se quede claro el concepto de qué es la hermenéutica. La hermenéutica significa interpretar, explicar y esclarecer. Entonces, hermano, usted en esta materia va a aprender a hacer estudios, va a hacer estudios para luego cuando toque homilética lo predique, ¿ya? Así que acá vamos a tratar de entender, de esclarecer todas las dudas en cuanto a la hermenéutica. Entonces, la hermenéutica significa interpretar, explicar, esclarecer y viene de la palabra hermeneia, que significa interpretar. Entonces yo les decía algo interesante, que no solamente la hermenéutica se utiliza en el ámbito bíblico. Vamos a ver, váyase a Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 10. Eh, Pastora Beatriz, por favor, Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 10. Amén. Dice así, otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lengua. 12:10, ¿cierto? Ahí dice, mire, interesante, ¿no? Interpretación de lengua. Entonces, en la Biblia, en 1 Corintios, capítulo 12, 10, habla de interpretar, ¿no? Entonces, la hermenéutica es el conjunto de reglas y principios necesarios para interpretar la Biblia correctamente. Escuche bien este concepto. La hermenéutica es el conjunto de reglas y principios necesarios para interpretar la Biblia correctamente. La Biblia debe ser interpretada porque es un mensaje de Dios comunicado a los seres humanos en un contexto y lenguaje humano. Escuche bien esto, hermanos. Hay muchas veces, y aquí yo quiero que usted participe, yo quiero que hablemos, yo quiero que hablemos mucho. La hermenéutica se utiliza, ¿por qué se utiliza la hermenéutica? Porque es para interpretar la Biblia y la Biblia fue dada por Dios al ser humano. En un contexto, en un tiempo de 1500 años,
en una cultura diferente, con tradiciones diferentes, con siglos muy lejanos al de nosotros. Entonces, hermanos, la hermenéutica es muy interesante porque es para interpretar la Biblia correctamente. Hoy en día ya varias denominaciones ya han aceptado la materia de hermenéutica en sus iglesias, en sus seminarios. ¿Por qué le digo esto? Porque hubo un tiempo, yo recuerdo todavía cuando estaba estudiando en el CAM, en la Escuela de Misiones, apareció esta famosa palabra boa, no sé si alguien ha escuchado o no, no la víbora, boa. Le hablábamos de boa, de Biblia, oración y ayuno, ¿no? Entonces, como que no quería los pastores conservadores de que los estudiantes o los jóvenes entren al seminario. No querían que se preparen. Entonces, mire acá y acá, claro, dice ese concepto. La hermenéutica es el conjunto de reglas y principios necesario para interpretar la Biblia correctamente. La Biblia debe ser interpretada porque es un mensaje de Dios comunicado a los seres humanos en un contexto y lenguaje humano. Entonces, ¿por qué es necesaria la hermenéutica, hermanos? Alguien me dice, según este concepto, ¿por qué es necesaria la hermenéutica? ¿Por qué es importante la hermenéutica? Para poder entender la palabra, la Biblia correctamente, sin Ya, distorsionar. pero ¿por qué tenemos que interpretarla? Porque es una palabra dada por Dios, que no hay variación, no podemos nosotros distorsionarla. Es dada por Dios a quienes. Pueblo, ahora no estamos nosotros. Es una palabra, escuche bien el concepto, yo quiero que usted se lo memorice bien. La Biblia debe ser interpretada porque es un mensaje de Dios comunicado a los seres humanos en un contexto y lenguaje humano. Fue escrita para nosotros, pero no a nosotros. Escuche bien esto, fue escrita para nosotros la Biblia, pero no a nosotros. La Biblia no es solo un conjunto de declaraciones de Dios al ser humano, sino una biblioteca escrita por más de 40 autores en un periodo de 1500 años. Dios inspiró a sus autores utilizando distintos tipos de género literario, un mensaje envuelto en sus circunstancias únicas, utilizando el lenguaje y forma de expresión de su tiempo y cultura. Todos podemos interpretar la Biblia, pero no todas las interpretaciones son correctas. Hermanos, ¿por qué debemos interpretar la Biblia o por qué es importante la hermenéutica? Porque la Biblia fue escrita, fue inspirada por Dios, fue escrita por más de 40 hombres en un lapso de 1500 años. Todos nosotros, usted y yo, podemos ser intérpretes de la Biblia o podemos interpretar la Biblia, pero no todas las interpretaciones son correctas. Y es por eso que muchas sectas, es por eso que muchas corrientes religiosas hay en día. Hay muchos, incluso dentro de nuestras denominaciones, incluso dentro del mundo cristiano, hay, hay corrientes teológicas que nunca vamos a llegar a entender, porque cada persona la quiere interpretar a su manera, cada cristiano, cada teólogo, cada pastor quiere interpretar la Biblia a su manera. Entonces, hermano, todo mundo puede ser intérprete de la Biblia, pero no todo mundo tiene la razón o no todas las interpretaciones eh, son correctas. No sé si me está dejando entender. La hermenéutica bíblica es, por tanto, el ejercicio de controlar el sentido correcto de un texto obedeciendo las reglas de la misma Biblia que la misma Biblia impone.
Entonces, hermanos queridos, estudiantes del seminario, yo quiero que usted entienda que la hermenéutica es importante y debemos nosotros estudiarla para interpretar correctamente la Biblia y no salirnos del margen, no salirnos del contexto. Y es por eso que muchas corrientes teológicas han aparecido en estos últimos años. Así que no sé si alguien tiene una pregunta o algo que ha escuchado que está fuera de su contexto y que queda, o algo que quiera comunicar. Tiene el micrófono abierto. Creo que yo, lo que yo más o menos entendía de lo que había escuchado, no estaba equivocada. Ya, mano de Esther, estaba con su micrófono abierto. Sí, cuando se dice, o sea, cuando se utiliza la palabra interpretación, esto tiende a la subjetividad, es decir, yo interpreto, pero en base a mi subjetividad. Entonces, si yo interpreto la Biblia a través de la hermenéutica, entonces necesariamente voy a interpretarla a través de lo que yo crea, de lo que yo pienso. No sé si es precisamente el término interpretar, porque la Biblia no se la tiene que interpretar en base a la subjetividad, pues, ¿no? La Biblia se la tiene que interpretar en base a la objetividad, porque es una verdad. No cada quien va a sacar su propia interpretación. O sea, es la lectura que yo puedo dar a este, a este tema, ¿no? No sé si estoy fuera. Ok, gracias. Bueno, el concepto habla, ¿no? De interpretar, explicar, esclarecer o traducir el texto bíblico o el concepto de hermenéutica. Vamos a interpretar, tratar de interpretar lo que la Biblia misma nos dice, ¿no? Y a lo largo de que usted va avanzando en la materia, se va dando cuenta de que sí es un arte de interpretar. No es que nosotros le impongamos o según lo que yo crea voy a interpretar, sino la misma Biblia se va a interpretar. ¿Ya? Vamos a hablar algo Pastor, interesante. pastor, Siga, siga. disculpa antes que se pase a otro punto. Ahora, yo me pregunto, por ejemplo, yo tengo que hacer un estudio de hermenéutica para poder leer la palabra y entenderla, no llevarla para otro lado o de acuerdo a mi criterio, mi conveniencia. Pero yo le pregunto a aquellas personas que no tienen un estudio y la leen la palabra, la predican y no pasaron esta materia, entonces hay que tener mucho cuidado con ello. ¿Cómo es la cosa? Mire, ¿qué dice la Biblia? Dice que no seamos neófitos, ¿no? Mire, yo quiero, está bonito y para eso es el seminario. Hay muchos conceptos sobre si el seminario fabrica pastores. Dice, quiero ser pastor, me voy a entrar al seminario. Entonces, hay algo equivocado, totalmente equivocado. El seminario, la universidad no fabrica pastores. El llamado lo da Dios. Aquí hay ya varios estudiantes del seminario, y yo con todo el corazón le digo, no tienen llamado pastoral. No tienen llamado pastoral, pero se están preparando. ¿Para qué se están preparando? Para ser personas líderes en sus iglesias, para poder enseñar a otros.
Tal vez aquí con el tiempo, aquí hay también estudiantes que tienen el llamado pastoral, y se están preparando. Entonces, Dios te da el llamado pastoral, pero las iglesias, las denominaciones, yo como pastor veo que mi discípulo tiene el llamado pastoral y tal vez lo puedo ungir como pastor local, lo puedo ungir yo como con la autoridad que tengo, pero ¿cuál es mi responsabilidad mía como pastor? ¿Cuál es mi responsabilidad mía como pastor a ese nuevo pastor ungido, dado el llamado por Dios? ¿Qué debo hacer? Lo debo preparar, lo debo introducir al seminario, lo debo introducir a la universidad. ¿Para qué? Para que se prepare y estar a la altura, hermano querido. Mire, en este siglo 22 o siglo XXI que estamos, el evangelio no ha cambiado. Lo que ha cambiado es la forma de llevarlo. En nuestras iglesias van médicos, van jueces, van policías, van personas estudiadas, tienen una capacidad tremenda de estudio. Y el pastor que se quede atrás, ¿por qué? Entonces, hermanos queridos, y es por eso que hay muchas corrientes teológicas, es por eso que hay muchas sectas que se han levantado. ¿Por qué? Porque agarraron un texto de la Biblia, solamente un texto, no fueron al contexto, no fueron adelante, no fueron atrás, no leyeron a quién lo dijo, por qué lo dijo, cuándo lo dijo, y agarraron ese texto y lo hicieron una doctrina, lo hicieron una denominación, hicieron una iglesia, hicieron una secta, solamente agarrando un texto bíblico, pero nunca hicieron un estudio. ¿Cuándo lo dijo? ¿Por qué lo dijo? Y yo le di un ejemplo claro. Y yo en este pasaje ha habido mucha polémica. Hay denominaciones que no permiten que la mujer predique, no permiten que la mujer enseñe, no permiten que la mujer sea líder. ¿Por qué? Porque se agarraron de cuando el apóstol Pablo dice en la Biblia que la mujer calle en la congregación. Dice, no, que la mujer calle en la congregación. Solamente agarraron esa parte, esa partecita del apóstol Pablo y no estudiaron el contexto. ¿Por qué lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿En qué momento lo dijo? ¿Ustedes han escuchado de ese pasaje polémico? Sí, pastor, yo lo escuché. Sí, porque era muy bullanguera. ¿Pero en qué contexto lo dijo? ¿Qué estaban haciendo ese momento cuando Pablo lo dijo? En Mire, ese era, a ver, pastor, las escucho. creo que era una iglesia, ¿no? Una iglesia que había mujeres que vivían una vida liberal. No se querían sujetar a lo que la iglesia decía. Entonces, ella era muy liberal. Entonces, Pablo dijo, esas personas, para que esas personas no contagien al pueblo, le dijo, callen, porque ellas no pueden guiar a otras que están viniendo nuevas a la iglesia. No pueden porque no están aprendiendo. Es por eso dijo, las mujeres callen. O sea, no pueden darle a ellas porque no, eso dijo. Ya está bien. ¿Alguien más? Y es lo mismo que nos pasa en este tiempo. Yo creo que todo estaba guiado por Dios, porque si Él lo dijo, que estas mujeres no se sujetaban, no querían aceptar lo que Pablo les decía, ellas querían a sus caprichos. Y hay hasta hoy en nuestros días, hay mujeres así, de esa misma situación. Hermanas, perdónenme, pero yo le voy a sacar esas palabras que me han dicho, esas nos las enseñaron a nosotros. Esas nos las metieron, pero ese nada que ver el contexto con lo que yo le voy a explicar. Eso se hace un estudio, el por qué, cuándo y cómo lo dijo Pablo. Pablo entra al templo, Pablo tiene una reunión con los grandes líderes
Y en ese tiempo y hasta hoy en el tiempo de Israel, en Israel la mujer casi no tiene mucha cobertura o no tiene mucha palabra, no tiene mucha autoridad. Entonces Pablo, los estudiosos fueron con sus esposas, pero la dejaron, habían como que un salón grande y había una división. Los varones estaban en reunión, ya, nada que ver que no la metieron a la mujer, ellos era reunión de hombres, de líderes, si fueron con sus esposas, estaban allá ellos charlando, estaban en plena reunión y las mujeres quedaron al otro lado, dividía una pared. Tal vez no era una pared grande de cemento, digamos, que la bulla permitía que no se oía al otro lado. Entonces las mujeres estaban haciendo chistes, estaban riendo. No sé, seguro que había una risa escandalosa y no lo dejaban a los hombres, no lo dejaban a los hombres a escuchar lo que estaban hablando, lo que estaban liberando. Entonces Pablo se enoja y miren lo que dice la palabra, miren lo que dice, vuestras mujeres callen en la congregación. En otras palabras le dijo, por favor, pueden callarse, estamos en reunión, porque no le he permitido hablar. En otras palabras le dice Pablo, por favor, ustedes no vinieron a la reunión. Ustedes vinieron a acompañar a sus esposos. Así que por favor cállense. Sino que estén sujetas. ¿No? Como también ya él le pone, ya como también la ley lo dice, si quieren aprender algo, pregunten en casa a su marido, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Podemos entender el contexto? Solamente muchas sectas, muchas denominaciones agarraron, vuestras mujeres callen en la congregación, nada más. Pero no leyeron un poquito más abajo, porque no les he permitido hablar, porque ustedes vinieron a acompañar a sus esposos, no vinieron a hacer bulla, sino que estén sujetas. Mira acá, esta es la clave. Si quieren aprender algo o si quieren saber lo que se trató acá en la reunión, pregunten en casa a quiénes. ¿Qué dice ahí? Su esposo. Pregunten a sus esposos porque sus esposos están en las reuniones, no ustedes. ¿Sabe qué? Y como este pasaje, hermano, como este pasaje, querido estudiante, y yo estoy hablando con estudiantes preparados, que se están preparando. Yo no estoy hablando a niños, adolescentes en una escuela dominical. Estoy hablando a líderes de iglesias que tienen ya un fundamento sólido en la palabra. No van a llegar a sus iglesias y decir, no, el pastor me dijo esto y bla, 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 bla. No. Yo quiero que usted mastique la palabra, llegue a su casa, empiece, por eso más adelante es bueno, yo le decía, tener muchas herramientas para que podamos interpretar lo que dice el texto, el antes, el después, cuándo, cómo, por qué. Eso es hermenéutica, no sentarnos y a ver, Pablo, ¿a quién lo dijo? ¿Por qué lo dijo? Era una cultura diferente, eran judíos hace miles y miles de años. Yo no estaba, no fue a mí, yo no soy judío, ¿cómo lo interpreto? Ahora estoy en un siglo nuevo. Esa es hermenéutica. Entonces, mire, hermano, solamente con este pasaje y como este hay muchos pasajes que solamente se agarraron de un texto e hicieron una denominación, hicieron una secta, y es por eso que hay muchas corrientes teológicas. Preguntas, hermanos, algo hasta aquí estamos hablando. Perdón, hermanita, si ustedes tenían un concepto y ahora yo se lo he sacado de ese concepto. No, pastor, ¿qué se dice? No lo había leído ese texto. Estaba ¿en qué, hermano? No lo escuché. ¿En qué texto estaba para escudriñarlo? 1 Corintios
capítulo 14, 34 al 35, Reina Valera 1960 estoy leyendo. Ay, ya pasó. Texto fuera de contexto es para pretexto, dice el dicho, ¿no? Sí, y hay, como le digo, como este pasaje hay muchos, pero por eso ustedes están acá, para que en lo poco que conocimiento que Dios nos dio a nosotros y lo que estamos estudiando, podamos, y usted pueda también meterse más al trabajo de la hermenéutica. Vamos a seguir. Nuevamente, ¿qué es la hermenéutica? Interpretar, explicar, esclarecer, traducir, conjunto de reglas, de principios para esclarecer correctamente la palabra, ¿no? Vamos a seguir compartiendo. Vamos a, ¿por qué la hermenéutica? ¿Cuál es su necesidad de la hermenéutica? Entre más cerca cultural, mire, escuche bien esto. ¿Por qué la hermenéutica? ¿Cuál es la necesidad que usted y yo tengo para estudiar hermenéutica? Entre más cercano cultural, histórica, geográfica y lingüísticamente están entre el autor y el texto y el lector, menos necesaria es la hermenéutica. ¿Qué quiere decir esto? Aquí, ¿quién es judío de los que estamos acá? No hay ni un judío. ¿Alguien habla griego? Nadie. ¿Alguien habla hebreo? Nadie. ¿Alguien habla arameo? Nadie. ¿Alguien conoce geográficamente Israel y todo todo el país donde sucedió todo esto? Nadie. Entonces, entre más cercano o entre más cercano históricamente es menos la hermenéutica. Para nosotros, entre más lejos, histórica, geográfica, lingüística, entre el autor de la Biblia y el lector, es más necesaria la hermenéutica. Entonces, hermano querido, entre más lejos nosotros estemos de la hermenéutica, entre más lejos nosotros estemos de la hermenéutica, o entre más lejos geográficamente estemos de Israel, de todo eso, es más necesaria la hermenéutica para nosotros. ¿Por qué? Porque no vamos a saber en qué contexto lo dijo, cuándo lo dijo, por qué lo dijo, cómo lo dijo, a quién lo dijo, ¿no? Nuevamente le recalco, nuevamente le digo, ¿cuánto tiempo tardaron en escribir la Biblia? 1500 años, más de 40 hombres en tiempos diferentes, ¿no? Entre Juan y Moisés hay miles de años de diferencia. Entre Marcos y el rey David hay miles de años de diferencias. Entonces, hermano querido, entonces vamos a, entre más cercanos cultural estemos nosotros de la hermenéutica, menos la necesitamos. Pero mientras más lejos culturalmente estemos del autor de la Biblia, más vamos a necesitar la hermenéutica. ¿Por qué? Porque no somos judíos, tenemos una cultura totalmente diferente a la de ellos, lingüísticamente estamos totalmente lejos, geográficamente estamos totalmente lejos. Entonces, esa es la necesidad de la hermenéutica, ¿ya? Esa es la necesidad. Entre más lejos, mire, quiero darle un ejemplo muy claro.
Yo le voy a decir, le voy a dar un ejemplo y usted me va a interpretar. Comí patasca el viernes pasado. Todo conoce la patasca, ¿no? Todo conoce la patasca. ¿Todos han comido patasca? Sí. Ya, ok, hasta ahí estamos bien. Hasta ahí estamos bien. Comí patasca el día viernes. Pero si les digo, comí pozole el viernes pasado, No sabemos qué comió pues la semana pasada. entonces, mire, nuevamente le digo, ¿no? Si yo le digo, comí patasca el viernes pasado, ustedes saben que es patasca, ya se le viene a la mente la patasca. Pero si le digo, comí pozole el viernes pasado, ahí para interpretar o para saber qué es lo que comí, tenemos que empezar a buscar qué es pozole. Y pozole es una comida mexicana similar a la patasca. Puede ser que sea también más cerca a la patasca, pero tiene otros ingredientes, pero casi es similar. Pero tiene otro nombre, no se llama patasca, se llama pozole. Entre más lejos cultural, histórica y geográficamente están entre el autor y el lector, es necesaria la hermenéutica. Entonces, hermanos, es necesaria la hermenéutica en nuestros tiempos porque ya les decía, les dije, no somos judíos, estamos en una cultura diferente y miles de años que la Biblia se escribió y nosotros no estábamos. Preguntas, hermanos, dudas, algún comentario que tengan o algo que usted escuchó y dijo, ¿será? ¿Por qué será? ¿Por qué lo dijo? Mientras yo tomo lista, ¿quiénes están? Busco un lapicero, por aquí alguien me lo peló mi lapicero. Vamos a ver, está la pastora Beatriz, la hermana Herminia, Ana Marisela, el hermano Eduardo. El hermano Eduardo no puede hablar porque está en reunión. La hermana Giovanna, la hermana Esther está por ahí. Entró la mano los teléfonos, hermana Dariana. Ok. ¿Dudas, hermanos? ¿Preguntas? Estamos hasta ahí, recién estamos el por qué la hermenéutica. Pastor, una pregunta, no sé si es el tema. Yo tuve un problema, pastor. Tal vez puede ser una mala interpretación acerca del bautizo. Ya le explico. O sea, a lo que yo he leído la Biblia, he interpretado, no nos hace salvo perdón, pastor, nosotros nos salvamos por bautizarnos. Ya, yo he aprendido de que cuando uno recibe al Señor, hace la oración, se salva. Ya después el bautizo viene según, ¿no? O sea, se da, digamos, el bautizo, pero para mí es cuando uno recibe al Señor, ya es salvo. Pero hay otros que me dijeron de que con el bautizo se salva. Eso quería preguntar. Ah, qué bueno, hermana. Me encanta. ¿El bautismo salva o no salva? ¿Todos están aquí bautizados? ¿Alguien le falta bautizarse? Hermanos, ¿qué es el bautismo? Es sumergir
El bautismo es un testimonio público. Es un testimonio público que representa morir a la vida vieja y salir a la nueva vida en Cristo, ¿no? O sea, yo no me bautizo porque quiero ir al cielo, no. El momento que yo recibo a Cristo en mi corazón, el momento que yo lo acepto a Cristo en mi vida, de ese momento hay un nuevo comienzo en mi vida. Ahora, tanto el discipulado, el bautismo, y ya son conjuntos de mandatos que vienen enseguida, ¿no? Entonces, si yo me bautizo o no me bautizo, eso no va a permitir que yo deje o que yo me pierda o que yo me vaya al infierno, no. El bautismo es un testimonio público que ante la iglesia, ante la sociedad, que yo estoy dejando la vida vieja y estoy naciendo a la vida nueva. Y es verdad, hermana Herminia, es verdad, hay muchas, hay algunas denominaciones, uno, que no creen en el bautismo. No creen en el bautismo. Y es una iglesia, una denominación bien conocida en Santa Cruz. No creen en el bautismo. No. Hay otra, a lo contrario, lo que usted me decía, que el bautismo salva, ¿no? Que si usted no es bautizada, se muere. Y esto pasa ahorita, se me viene a la mente hace millones, miles de años, con la famosa indulgencia, ¿no? Yo creo que usted ha escuchado con la famosa indulgencia. Usted moría moría un ser querido, una familia, un familiar de usted, y usted quería que ese familiar se vaya al cielo. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía cuando en el tiempo de la indulgencia, ¿no? Pagaba. Le pagaban al sacerdote y el sacerdote le daba el pasaporte al cielo. Y fue por eso, hermanos, que la iglesia católica tuvo un poder económico sumamente exageradamente un poder económico, porque cuántos miles y miles morían, ¿no? Y morían y se vaya al infierno tu familia, tu hijo, tu hermano se va al infierno, tenés que pagar, ¿no? Entonces, nuevamente, hermanos, es importante que aprendamos a interpretar, a leer, a esclarecer, a traducir, a explicar, a leer más que todo la palabra del Señor. Yo les decía al comienzo, todos podemos ser intérpretes de la Biblia. Yo puedo ser un gran teólogo, pero eso no me garantiza que esté enseñando bien. Eso no me garantiza que yo esté haciendo lo correcto enseñándole. O sea, usted puede ser un gran intérprete, pero puede hacerlo mal, puede interpretar mal. ¿Sabe qué? No solamente hoy en día es la hermenéutica, muchos años en el exilio, por ejemplo, en el exilio hubo una necesidad de una interpretación consciente en las escrituras. Nehemías capítulo 8, versículo 4 al 8 y 1, 2 y 2. Ahí fue importante esta interpretación. En los tiempos de Jesús también hubo una necesidad de interpretar la Biblia, ¿no? Por los judíos, por el Señor Jesús, por los apóstoles. Hay algunos que tienen poca paciencia para la hermenéutica, porque parece que es complicada, aburrida, pero es algo sencillo. Piensa que es fácil y sencillo interpretar la Biblia y no ven ninguna necesidad de estudiar los principios de interpretación.
Normalmente el rechazo de la hermenéutica es un rechazo de principios de interpretación consciente declarados y reconocidos a favor de principios inconscientes, escondidos y personales. ¿Sabe qué, hermano? Hay muchos, yo le decía, hay muchos pastores ya conservadores todavía y hermanos conservadores que no permiten en sus iglesias que tengan, ellos tienen que tener la Biblia 1960. La 1960. Para ellos es sagradísimo. No permiten las otras versiones. Hay denominaciones que no permiten comentarios bíblicos. Hay cristianos que no permiten diccionarios bíblicos. Hay cristianos que no permiten a sus feligreses, a sus miembros que lean un libro de Cas Luna, un libro de Donado, un libro de Pastor Dante Gebel, un libro de ayuda teológica. Incluso hay cristianos que no quieren ni que se lea Noticia, ni que se lea El Deber, El Día, otro periódico o noticia. Yo le decía, yo recuerdo cuando estaba estudiando todavía, estudiando, estaba de moda la palabra BOA, ¿no? Biblia, oración y ayuno. Salió como una corriente de que estaban prohibiendo a sus estudiantes, a sus seminaristas o a sus jóvenes que vayan a los seminarios, porque era sí o sí Biblia, oración y ayuno, Biblia, oración y ayuno, Biblia, oración y ayuno. Entonces, la Biblia, hermanos, es humana, pero también es divina. La Biblia es humana, pero también es divina. Segunda Timoteo 3:16 dice que la palabra inspirada por Dios, el soplo de Dios, vino a los hombres de Dios para interpretar la Biblia. Vamos a ver qué más esa es la necesidad de la Biblia o de la hermenéutica, perdón. Vamos a ver ahora para qué la hermenéutica, cuál es el propósito de la hermenéutica. El propósito inmediato de la hermenéutica es entender lo que se lee. Eso es el propósito de la hermenéutica, hermano querido estudiante de la Biblia. ¿Cuál es el propósito de la hermenéutica? Es entender lo que se lee. Para ello hay que leer claramente el texto y ponerle sentido correcto al texto. Miren lo que dice 1 Timoteo 4:16, el apóstol Pablo dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Primero, ten cuidado de nosotros mismos de interpretar mal la Biblia y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Mire, el apóstol Pablo estaba muy preocupado en esto. Él dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. ¿Para qué? O sea, ¿cuáles deben ser los propósitos al interpretar la Biblia? ¿Cuáles serían los propósitos? Y ya yo les dije, el propósito inmediato de la hermenéutica es entender lo que usted lee. Es entender lo que yo estoy leyendo. Me da un pasaje. Yo tengo que saber qué es lo que estoy leyendo. Para ello hay que leer claramente y hay que poner el sentido correcto al texto. Se comienza con una lectura sencilla pero atenta. Después se continúa con un análisis que procura hallar el sentido del texto. Es decir, leerlo con inteligencia y aplicándole sabiduría para finalmente entender lo que se lee. El término entender en hebreo significa comprender, considerar, ser prudente, discernir. Eso es entender.
Los dos términos señalados son típicos de la literatura sapiencial, los cuales nos indican que el propósito es hallar un entendido que dirija la vida del lector. En otras palabras, interpretamos la Biblia para entenderla de la manera que Dios. En otras palabras, entender la Biblia es a la manera de Dios y someternos a ella. Esto quiere decir que no hay verdadera hermenéutica sin disposición de obediencia. Solo llegamos a la meta de la hermenéutica cuando la palabra ha sido aplicada en nuestras vidas. La hermenéutica busca la gloria de Dios por medio de la transformación de la vida. Al comprender su palabra, Pablo en Romanos capítulo 12, del 1 al 2 nos dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Hermano querido, la hermenéutica es el arte de interpretar, es una ciencia para esclarecer, traducir lo que yo voy a leer, y sencillamente es entender lo que estoy leyendo. Hermanos, dudas, preguntas, comentarios, pueden hablar, pueden, este es su tiempo. Pastor, aquí lo estaba leyendo en Juan 5:39, donde dice, 5:39, donde dice, pastor, escudriñar las escrituras, dice, o sea, también escudriñar las escrituras, ¿no? O correctamente, también con la ayuda del Espíritu Santo, o sea, es lo que nos guía, ¿no? Para tener una forma de, correctamente, pastor. Sí. Por eso yo le decía, de nada sirve, hermanos, que podamos tener un montón de estudios bíblicos, hermenéutica, pero si no hay, si yo le interpreto a mi manera o yo le interpreto para hacer daño y no lo aplico para la gloria de Dios, lo que usted está aprendiendo acá en esta materia lo tiene que hacer para la gloria de Dios, tiene que ser para ayudar a otros. No es para que la gloria se la lleve a usted y diga, bueno, yo me aprendí la hermenéutica y ahora nadie me la charla, y vaya a su iglesia y diga al pastor totalmente equivocado, usted dijo esto. No, hermano. Entonces, interesante decía, ¿no? Que la interpretación bajo la guía del Espíritu Santo. Hermana Esther, ¿está por ahí? ¿Alguna duda que tenga? No, pastor. Creo que está bien claro para mí. ¿Alguien más? Hermana Giovanna, bienvenida nuevamente al Seminario Teológico San Pablo. Buenas noches, pastor. Muchas gracias. Hasta el momento está todo claro, pastor. Qué bueno. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Creo que el hermano Aurelio. Buenas noches, pastor. Sí, todo perfecto, pastor. Está bien claro la enseñanza, pastor. Bueno, me alegra. Hermano Teléfono. Buenas noches, pastor, aunque atrasé, pero pastor, algunos escuché, algunos no le alcanzaba a escuchar. Pastor, Ya. pero lo que he escuchado todo está bien, pastor. Bueno, sencillo, no lo vamos a chipar. Hermenéutica, vamos a tratar de interpretar la Biblia, vamos a tratar de... Y es por eso que yo le pido, hermano, que tengamos, yo les decía, y cuando vamos a terminar, vamos a dejar de grabar ya, porque ya esto no es tener la grabación.